Chicos, pues otra vez buenos días, perdónenme, si es que no encontraba la forma de ser el anfitrión para poder grabar ya la clase, ya se resuelvan todas estas problemáticas de que no tenemos las clases grabadas para la semana cuando ustedes no se conectan. Bueno, pues nuevamente vamos a trabajar con alguna de la información que teníamos de la semana pasada. Me recuerdan un poquito, o yo les recuerdo un poco, que la semana pasada se quedaron con un detalle, que se nos cortó y nos quedamos en esta última lámina. Nada más voy a compartirles esta última lámina para esta información. ¿Sí? ¿Sí ya la ven? Sí. Ok. Sí. Planteamos nada más para recorrer un poco, planteamos un problema de los refugiados en Siria, los desplazados de Siria, que sí llegamos a conclusiones de que sí era un problema por la cantidad de sirios que son, que sí se tendría que resolver, pero yo al final lo acoté en algo en lo que les decía, que como a manera de conclusión, ¿qué sucedería o qué utilidad tendría una investigación si esta investigación la mando a que ustedes identifiquen en un planisferio o en un mapamundi cuáles son los lugares que se tocan en el artículo? ¿Sí se dan cuenta? Y ahí fue cuando de repente nos frenamos, así de, entonces tendría que ser una investigación de qué tipo, ¿se acuerdan? Una investigación de campo, pero que decíamos que no necesariamente por ser una investigación de campo, tendríamos que desplazarnos a ese lugar, sino más bien tener claro el espacio, el tiempo, los hechos, los fenómenos de ese lugar. Y para el final, ahora, aquí es donde nosotros, aquí es donde nos cortó, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y hablábamos de lo siguiente. Una investigación científica y los tipos de investigación, la palabra científica tiene que ver con conocimiento y esto nos permitirá conocer mejor la realidad y proponer soluciones que aumenten la calidad de vida de los seres humanos en las diferentes áreas. Y en base a esto, ¿qué iban a realizar ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Les escucho? ¿Qué iban a realizar ustedes en base a esto? Que no era para subir. Recuerden que ahorita no se estén preocupando por lo que vamos a subir. Yo estoy diseñando la estrategia para que en una sola actividad podamos complementar toda la información que hasta ahorita tenemos y ahora sí, prometo que esta semana, ya que las cuentas están en orden, se suben ya todas las presentaciones PowerPoint para que podamos ir haciendo este recorrido. Por esa parte no se preocupen. Lo que yo quisiera saber es, o me regreso un poquito, ¿les parece? Ustedes díganme si me regreso tantito. Sí, por favor. Sí, por favor. Ok, vámonos aquí. Cuando leíamos este artículo, que no lo voy a volver a leer, pero que quiero que ustedes lo observen en pantalla, veíamos que hay una cantidad de 13 millones de sirios que ya agotados por su situación ya se desplazaron a pedir ayuda, ya sea entre su mismo país o hacia otros países vecinos. Me gustaría mucho que me ayudaran a googlear, eso les encanta. ¿Me quieren decir qué cantidad de sirios hay? ¿Cuántos sirios hay en el país? A ver, google nada más. Número de sirios en su país. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo vamos haciendo investigaciones. ¿Alguien ya encontró ese dato? Les comento que hay alrededor de 17 millones de sirios. Si 13 millones se están desplazando, ya sea 6.7 millones dentro de su país, dentro de sus mismas comunidades, y 5.5 millones hacia el exterior, ¿esto será un problema? Sí, porque ya no va a haber población. Sí, son 13 de 17. Entonces ahí sí estamos hablando de un problema. Por eso las preguntas, cuando las planteábamos, las llevábamos de la siguiente manera y decíamos, ¿cuál es la problemática?
el desplazamiento. ¿La fuente de información es confiable? Sí, porque decíamos que viene de la ONU, especialmente de como una área de la ONU que se encarga de todo lo que tiene que ver con desplazados y refugiados, que es la ACNUR, ¿sí? Y bueno, que esto fue agravado a raíz de lo que todo el mundo vivimos. Entonces, todo esto tiene datos de asociaciones, de personas encargadas. Por ejemplo, si me lo está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores, que es la persona que lleva ese tipo de información, quiere decir que la información es cierta, ¿verdad? Si es confiable. ¿Qué tipo de información realizarías para obtener los resultados necesarios que comprueben que el problema es que existe? Bueno, si nos vamos a la lámina de aquí abajo, podemos utilizar información de tipo documental, que pueden ser artículos, ensayos, periódicos, noticias, investigación de campo, que tiene que ver con acercarnos, no estoy hablando de acercarnos físicamente, ¿eh? Puede ser una realidad o un espacio, o un tiempo, un hecho o un fenómeno, pero estar cercano, no quiere decir mi persona, sino identificar, inclusive cuando hablamos de investigación de campo, les voy a poner otro ejemplo. Vámonos vean cuántos mexicanos somos. A ver, googleen cuántos mexicanos somos. $126 millones. Alrededor de 126 millones y más, ¿verdad? 13 millones sería un problema. Bastante. No, para nosotros no, porque no somos tan poquitos. Un problema menor. Es un problema menor. Entonces, cuando yo hablo de una investigación de campo, es también basarnos en hechos, en tiempos, en comparaciones. Y bueno, la investigación de tipo experimental es como hacer un experimento, como hacer una propuesta para cambiar las condiciones de un fenómeno. O sea, yo creo que si hacemos esto, los resultados van a ser estos, ¿sí? Claro que de todo lo que estamos platicando se requiere de los pasos que ahorita vamos a recordar, porque yo estoy segura que podemos recordarlos juntos. Por eso esta clase voy a tratar de que haga un resumen de todo lo que hemos visto las 3 sesiones para que quien vea este video por primera vez ya en la nube o ya en la plataforma, ya pueda entender todo lo que hemos abarcado en estos días. Les decía yo que entonces, si a manera de conclusión, la sesión anterior yo les decía que cuál sería la utilidad de una investigación si yo les decía que ubicaran en un planisferio los lugares que mencionaba el artículo, estos lugares. Pues es una investigación como de espacio, ¿sí? Y cae dentro de la investigación de campo, es irnos a un espacio, a un tiempo, a un momento, a una situación, para poder sacar conclusiones, ¿sí? Esta lámina y esta información es como la más importante. La palabra científico significa conocimiento. Por eso una persona que cuando dicen es que no es una investigación de tipo científica, quiere decir que no es una investigación que te pueda dar muchísima información porque no está comprobada. Y lo que tú quieres es obtener un conocimiento partiendo desde una realidad, ¿sí? Entonces, la palabra científico significa conocimiento y nos permitirá tener, conocer o saber, nos puede permitir a nosotros cambiar las realidades o proponer situaciones que aumenten la calidad de vida de sus alumnos, de sus empresas, de sus familias, de sus comunidades, basado en realmente investigar. ¿Sí? Aquí vamos a recordar algo, que ahí sí voy a necesitar la ayuda de todos. ¿Se acuerdan en la primera sesión, o en las primeras sesiones que hasta lo hicimos con un ejemplo de los sismos, al parecer? Sí, creo que sí fue de los sismos, ¿verdad, chicos?
¿Qué es cuáles son como los pasos para una investigación científica? El tema, primero de saber el tema. Ujú, También Determinar el plantear objeto de estudio. ujú. Determinar ese planteamiento, determinar el tema, el planteamiento, la problemática, el fenómeno de estudio. Ujú. Luego definir el objetivo a alcanzar. Ajá, muy bien. Plantear una hipótesis. Ujú, Recopilar y analizar la información. perfecto. Y al final los resultados. Establecer los resultados, ¿para qué? Para generar un nuevo Nuevo conocimiento. conocimiento. Para generar exactamente esto. Para tener algo científicamente comprobado por nosotros en base a, ahorita vamos a hablar de los enfoques. Primero, es importante tener muy claro esta situación de la importancia, les pregunto, ¿sí es importante investigar? Sí. Sí. Claro, ¿verdad? Es importante ser un observador y un investigador para poder en realidad solucionar las problemáticas de cualquier situación o situaciones que se estén dando en el entorno inmediato, que puede ser, les repito, la familia, el trabajo, la comunidad. ¿Sí? ¿En dónde cae la pregunta? Me quieren decir, yo siempre les he dicho que la parte más importante es hacernos una pregunta de investigación y que esa pregunta de investigación se va moviendo a lo largo de la investigación. ¿En cuál de los puntos que acaban de decir cae la pregunta de investigación? ¿Podría ser en la hipótesis? No, la hipótesis es como lo que yo más o menos creo del tema y esa ya sale después de tener cierta investigación. Yo siento que tendría que ser el paso 1, ¿no? Para de ahí partir a qué es lo que vamos a investigar. Sí, efectivamente. Lo primero que hay que hacer es determinar el objeto de estudio, situación, problema, fenómeno o evento en base a qué? Una pregunta bien planteada. Voy a poner un ejemplo ahorita. Esta es una hipótesis que yo tengo o una idea que me he generado en la cabeza. Puede ser que esté equivocada. Pero yo he notado o he sentido que a raíz del regreso de la pandemia, todo el mundo está como más acelerado que nunca. Inclusive todo lo quiere más rápido, está enojado. Hay una gran cantidad de frustración y enojo en las personas. Es una idea. Pueden o no compartirla conmigo. Sin embargo, quiero que planteen una pregunta con respecto a eso. Yo ya di la problemática. A ver, planteen una pregunta. ¿Y nada más estaría afectando a los adultos? O sea, ¿así sería la pregunta? Ajá. Solo, ¿pero qué? ¿Qué? Porque haz O de sea, cuenta que la pregunta debe llevar la problemática, ¿no? Ajá, bueno, porque menciona que los adultos estamos más alterados, más acelerados, vaya. Entonces, mi pregunta sería que si nada más los adultos tienen o agarraron esa personalidad acelerada, o nada más a los adultos les afectó la pandemia. Entonces yo empezaría, si quieres llevarla sobre ese sentido. Podría ser debido a la pandemia. Perdón, sí, por ahí. Perdón, adelante, Ajá, sí, profesora, adelante. Sí. Es eso, lo que iba a hacer Maribel, que la pregunta es, si tú la empiezas con nada más, la problemática, y lo primero que hay que plantear, perdóname, sí, algo pasó. Les decía yo que si tú empiezas la pregunta con nada más los adultos, y después la problemática, no estás haciéndote la pregunta ni la problemática, yo la planteé y tú la estás escuchando de mí, pero si alguien te escucha por primera vez no sabe cuál es el problema. Sería el primero, debido a la pandemia, que ¿qué tipo de personas han padecido estrés? Adultos y niños, o qué
en su mayoría, ¿quiénes son los que más han sido afectados? Por ahí va, ahora sí, determinado o provocado por el encierro de la pandemia, ¿quiénes han sido los más afectados? ¿Los niños o los adultos? ¿No? Por decir Cuestión algo, de si es estrés. por ahí la tipo pregunta, muy bien. Por aquí hay 2 personas con la mano levantada. Adelante. Diego. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta que yo desarrollé es, ¿cuáles son los factores comunes que intervienen en las personas por lo cual nos hemos hecho más irritables? Ok, muy bien, muy bien. Pues escucho a Daniel. Ay, por aquí también tengo a Daniel. Ajá. Vale, yo estaba pensando de preguntar primero a qué se debe que después de la pandemia la población es más, ¿cómo he dicho? Más, Más había irritable, dicho que eran más, no, la palabra que te había dicho, más eran más, irritable, más acelerado. más acelerados. Ok, muy bien. Muy bien. Gabriela. Yo considero la pregunta como la pandemia ha afectado nuestra salud o nuestro carácter. Puede salir nuestra salud y puede ser, por ejemplo, que lo desplaces o lo lleves a nuestra salud emocional. Ok, ajá. Y empezaríamos por ahí, ¿no? Para identificar primero si es un problema y entonces nos vamos a lo que hacíamos acá, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Primero a estas preguntas, o sea, mi pregunta me va a llevar a otras. ¿Si es un problema? O a lo mejor nada más yo, o sea, a lo mejor yo soy la que estoy más sensible, ¿no? Yo siento que la gente me habla más feo porque yo estoy más sensible. No lo sabemos, o sea, por eso todavía es un problema que necesita tener una pregunta y que a lo mejor cuando lleguemos a nuestros resultados, de acuerdo a lo que habíamos planteado, que son nuestros resultados, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor ni era un problema, ¿no? Al contrario, a lo mejor la gente hoy en día está más emocional o más sensible o más humana después de haber sufrido las pérdidas que sufrió, no lo sabemos, pero es una idea que va a desprender una pregunta. Y si no planteamos bien la pregunta, entonces no vamos a poder identificar, ahorita van a ver, qué tipo de investigación vamos a hacer. Por aquí teníamos la mano levantada de Gabriela. ¿Gabriela? Ya participé, maestra. Allá. ¿Alguien más? Ahora, ya tenemos muy claro, perdón, Maribel. Entonces sería, debido a la pandemia, ¿cuál es el factor de que las personas generen más ansiedad e irritabilidad emocional? O algo así. Es que la pregunta entonces ya estamos contestando que sí y lo que estamos diciendo Ah. es que creemos. Ok. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso la pregunta es como la base de todo. Si no hacemos una buena pregunta, no vamos a saber por dónde movernos y qué enfoque, ahorita vamos a hablar de los enfoques, le vamos a dar a nuestra investigación. Yolanda, te escucho. Sí, yo plantearía la pregunta así. ¿Cuáles son los efectos psicológicos provocados por la pandemia de COVID-19? Fíjense, esto ya me llamó más la atención porque no está asegurando nada. ¿Cuáles son los efectos psicológicos provocados por la pandemia o por el encierro? ¿Sí? Entonces, porque además puede ser 2 cosas, o sea, por la pandemia, por haber sufrido, porque hay gente que sufrió afectaciones físicas y que hoy en día sus pulmones no tienen la misma resistencia que tenían, o la gente que perdimos alguna persona, un ser querido. Entonces, depende mucho de la situación para poder llevar un enfoque a la investigación. Y ahorita vamos a hablar de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Pero lo primero que quiero que quede claro es esta parte de la investigación o del inicio de una investigación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir esta lámina que fue como manera de conclusión de lo que hemos visto hasta este momento y voy a compartir un nuevo material con ustedes.
Y déjenme compartirles la siguiente. Es que hoy pretendía trabajar con mi lab, pero resulta que no pude entrar a la primera clase y bueno, ya vieron que esta tampoco, de una manera más rápida. Es que, aquí está. Ahora sí. Las investigaciones tienen ciertos enfoques. Inclusive ya lo habíamos empezado a abordar la sesión anterior, ¿se acuerdan? ¿Sí? Las investigaciones tienen ciertas características o tipos o enfoques de acuerdo a la información que yo voy a obtener. El enfoque de la investigación es la forma en la cual el investigador se aproxima al objeto del estudio. En cualquiera de los casos, el método científico está presente. Se hace un planteamiento del problema, se busca el sustento teórico, se aproxima, se indaga y se pueden sacar conclusiones. Es la perspectiva de la cual se aborda el tema y va a depender del tipo de resultados que usted quiere encontrar. Y yo les pregunto, en base a lo que acabamos de hacer una pregunta e identificar cuáles pueden ser nuestras preguntas, ¿qué quisiéramos saber? Si hay más o menos personas que fueron afectadas emocionalmente, o qué tipo de afectaciones tuvieron las personas, ¿sí? Si fueron más emocionales, más físicas, cuáles pueden ser inclusive las consecuencias en un futuro de tener a lo mejor gente tan enojada y siendo los formadores de familias y sacamos conclusiones de que se dio más en los adultos, no lo sé, depende de nuestra investigación. Pero sí se dan cuenta que por eso la pregunta nos va moviendo todo el tiempo. Ella nos va señalando hacia dónde vamos. Y me gustaría que alguien me ayudara con esta lámina. Creo que ya, la sesión anterior ya habíamos puesto esta lámina, chicos. No. No, profe. No, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces vámonos con el enfoque cualitativo. ¿A qué suena cuando digo cuál? Cualidades. Cualidades, ¿cómo son? Muy bien. ¿Les parece? Dos apartados y el que sigue para que todos participemos. Empezamos con, a ver, Norma, hoy te siento muy callada. Hola, profesora. Hola, a ver. Enfoque cualitativo. Un enfoque cualitativo de la investigación permite alcanzar un análisis sistemático de la información más objetiva. A partir de ideas y opiniones sobre un determinado asunto, se abre el análisis no estadístico de los datos, que luego son interpretados de una forma subjetiva, pero lógica y fundamentada. Muy bien, gracias. Fíjense bien. Primero dice que el enfoque cualitativo puede ser más subjetivo. ¿Por qué podrá hacer eso? Porque como lo dijo el compañero, estás buscando las cualidades más a fondo. Más. No, pero además en cualidades, por ejemplo, lo que a mí me parece bonito, a alguien le puede parecer feo, ¿no? Entonces, como no sí es muy bueno, vamos a hablar de sus beneficios, pero sí es de alguna manera, es algo como más, esa es mi impresión. Por eso vamos a hablar del razonamiento inductivo más adelante, ¿sí? Y a partir de ideas, opiniones o cosas como esas se llegan a ciertos resultados, pero no desde un enfoque más numérico, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con, a ver, Ayari, las dos siguientes. ¿Y estás por ahí, Ayari? Les digo que dar clases es como Sí. estar, sí, adelante. A diferencia de lo cuantitativo, en este caso, el conocimiento que se produce es más generalizado y orienta de lo particular a lo general. La forma de recolección e interpretación de los datos suele ser más dinámica, puesto que no obedece a un estándar en esos procesos.
Este enfoque favorece la comparación de resultados y la interpretación. Muy bien, muy bien. Esta de alguna manera es como no recolecta datos y tiene mucho más que ver con algo más particular que general, porque no tiene un método específico, ¿verdad? Ahora sí, vamos con Fernanda. ¿Nos ayudas con las características? Buenos Todas. días. Hola, buenos días, Fernanda. Todas las características, hija. Sí, características. Sus planteamientos son más generales. Las preguntas de investigación se descubren y se refinan en el transcurso de estudio. Sigue el razonamiento inductivo. El objetivo no suele ser probar una hipótesis. La recolección de datos no sigue procedimientos estandarizados y su análisis no es estadístico. Hay mayor interés en lo subjetivo. Emociones, sensaciones, anécdotas y vivencias están en el foco del investigador. Las vías para recolectar datos suelen ser observación, entrevistas, discusiones grupales e investigación documental. También recibe el calificativo de holístico, porque considera el todo antes que las partes. No se interviene en la realidad, sino que aprecia y se evalúa tal cual sucede. La interpretación juega un rol central. Sus resultados pueden ser discutidos en las comunidades científicas por el componente subjetivo que implica y no suelen ser replicables ni comparables. Ok, muy bien. Entonces, platicábamos que, a ver, ¿qué es inducir o la parte inductiva? ¿Cómo a qué le suena cuando hablamos de inducción, de llevar a? Inductivo. Que de una idea nos pasa a, ¿cómo decirlo? Como que nos da una premisa más que nada para poder de ahí obtener una conclusión o más bien seguir con la investigación. Como que me va llevando por, ¿no? Esta no es como la otra, la otra es más cerrada, esta es más de como que me va moviendo, ¿no? Como que me va acercando a realidades, experiencias, a situaciones o a conocer a más gente que hable del tema para que yo pueda sacar conclusiones, ¿verdad? Es como más en ese sentido. El ejemplo puede ser el siguiente. Un investigador que quiere obtener más datos de comportamiento de los delfines puede elegir la observación directa con este enfoque, ¿sí? En este caso va a utilizar el enfoque cualitativo. Cómo se comportan, por qué, depende de las profundidades en donde se encuentre, de las comunidades, no se comporta de la misma manera un delfín que está en un acuario, como se comporta uno que está en el ambiente natural y cosas como esas, ¿verdad? Y puede llevarlo a una investigación muy profunda en la que pueda sacar conclusiones de los diferentes comportamientos de los delfines hasta sus edades y cosas como esas. ¿Tenemos, hasta aquí está clara esta parte? Ok. Vámonos al cuantitativo. Ahora dice la palabra cuántos, ¿sí? Ahora, este enfoque es más numérico. Ahora sí, escucho a Maribel. Las dos primeras, por favor, hija. Sí, buenos días. Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, el análisis de la información se basa en cantidades y o dimensiones. Es decir, el elemento numérico tiene protagonismo. Cuando en una investigación se usa un enfoque cuantitativo, la hipótesis del investigador se someten a mediciones numéricas y sus resultados se analizan en forma estadística. Se trata de una investigación objetiva y rigurosa en la que
Los números son significativos. Muy bien, aquí ya son investigaciones más rigurosas, más marcadas, más acotadas y lo único que quiere son números, ¿verdad? Muchas gracias, Mari. Ahora vamos con, a ver, Daniel, ¿me puedes ayudar con las dos siguientes? Este enfoque permite lograr un conocimiento muy particular y comprobable del objetivo de estudio, aunque hay números y estadísticas involucradas. No hace falta ser matemático para hacer un análisis cuantitativo. Hay múltiples herramientas que automatizan y facilitan esta tarea. Se trata de un trabajo secuencial y deductivo en el que la comprobación de las hipótesis suelen ser rápidas. Suelen ser más rápidas. Sí, muy bien. Estas suelen ser más rápidas, estas se basan en números, estas están como más acotadas. Por ejemplo, ya tienen ciertos procedimientos. ¿Ustedes creen que el INEGI no tenga ya ¿cómo le llamaríamos? Como una plantilla en donde ya nada más sube la información y ella ya vaya poniendo los rubros y los números que requiere saber? Ya está. ¿Sí? Aquí mis contadores son los que más me van a poder ayudar. Este tipo de investigaciones son más numéricas. A lo mejor, hasta los maestros, ¿cómo lo pueden ocupar? ¿No? Pues el porcentaje de alumnos que que se han ido y cuáles son el por qué, pero lo importante es que no se vayan. Entonces, descubrir cuántos son, saber que es un problema, porque ya son tantos, ¿no? Muy bien. Vamos con Bren. ¿Me ayudas con las características? Claro que sí, características. Ay, perdóname. Oye, ya me lo cambió. Perdóname. No se preocupe. Características. Se ocupa de un problema concreto, delimitado y específico. Las hipótesis surgen antes de la recolección y el análisis de los datos. La medición de las cantidades y o dimensiones rigen el proceso de recolección de datos. Usa procedimientos estandarizados y validados por investigaciones previas o por otros investigadores. Los resultados se interpretan a la luz de las hipótesis iniciales y se fragmentan para facilitar su interpretación. La incertidumbre y el error deben ser mínimos. Indaga en las relaciones causales entre los elementos presentes en el estudio. Busca regularidades porque persiguen comprobar teorías. Se sigue el razonamiento deductivo, es decir, su punto de partida es la aplicación de pruebas que se analizan y de las cuales surgen probables nuevas teorías. Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la parte inductiva y deductiva? ¿Qué sucede cuando dice, yo ya deduje que, ¿no? O llegué ya a la conclusión que. Ajá, Norma. La inductiva para mí sería cuando uno induce a alguien, bueno, que empieza con la investigación, y la deductiva cuando ya se está deduciendo, o en su caso ya se deduce, ¿no? El problema. Muy bien, sí, vamos muy bien, ¿no? Y en la deductiva ya se tiene una cantidad, ¿cómo puedo decirlo? Una seguridad de lo que se está haciendo, ¿no? También. O sea, ya se llegó a una cifra. Efectivamente, nos regresamos al ejemplo de los desplazados de Siria, ¿se acuerdan? ¿En qué nos basamos para decir que sí era un problema? En las cifras. En las estadísticas. En los números. Si son 17 millones y 13 millones se están desplazando, es un problema. No así en México. Si en México somos 126 millones y son 13 millones, no tenemos problemas. Porque entonces eso es como, es deducido de. Un ejemplo de este tipo de investigaciones, también basada en animales, que creo que esto también ya lo habíamos visto en la sesión anterior, pero vamos a recordarlo. Por ejemplo, pues serían las características de las especies, ¿no? Aquí sí, imaginemos que un zoólogo quiere hacer investigaciones sobre un animal extraño con características
características, a lo mejor las patas de un caballo, el cuerpo de un tiburón o algo como eso, bueno, pues tiene que identificar cuál es el tamaño de las patas, el largo del cuerpo, el tamaño de la cola. O sea, ahí ya estamos hablando de algo más numérico. ¿Cuántos son y en qué lugares se dan? Adelante, levantaron la mano por aquí. Norma y alguien más. Adelante. No, profesora, yo la dejé ¿No? levantada. Se quedó levantada de hace rato. ¿Alguien más? ¿Está claro este ejemplo? ¿Sí? ¿Miguel? Sí, maestra, respecto a la investigación cuantitativa, se me hacía un poco parecido al anterior caso en contexto a la pandemia, que siento que igual podría ser una investigación cuantitativa. Efectivamente, ustedes tienen que ir, ya vieron cómo obteniendo la información, ustedes pueden ir, ya sé, yo la voy a hacer desde el punto de vista numérico, ¿no? Yo quiero saber cuántas personas, 5 de cada 10, 8 de cada 10, 3 de cada 10, 2 de cada 10, han sido afectados por el encierro. Eso es lo que nos ayuda a, cuando uno tiene bien planteada su pregunta, entonces sabes hacia qué enfoque le vas a dar a la pregunta y qué tipo de información vas a empezar a recopilar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Ok, vamos a trabajar con este último. No lo vamos a hacer con un, quisiera que dibujaran ustedes en su cuaderno un sol. Un sol con 6 picos. ¿Está bien? Y en ese sol van a poner, no importa cómo quede, eso lo van a subir también como parte de sus elementos. Todo esto ya les dije que voy a hacer una rúbrica muy sencilla para que suban todo y no nos estemos preocupando por las semanas anteriores. En ese sol van a poner 3 investigaciones de tipo cuantitativo y 3 investigaciones de tipo cualitativo que ustedes más o menos identifiquen que son así, provocado por los datos o por los resultados que da. Voy a poner un ejemplo. El INEGI, ¿qué tipo de investigación es? Cuantitativa. Cuantitativa, esa. Ya tienen la primera en el sol y solo les faltan 2. Ahora, cualitativas. Muy bien. Adelante. Para eso tienen 5 minutos. Y ahorita me los enseñan, ¿eh? ¿Cómo van?
¿Listos? ¿Alguien ya lo tiene? A ver, mis estrellas. Evelyn, ¿cómo vas? Ya casi termino. Ok, muy bien, hija. A ver, con dos que ya hayan terminado para darle paso a mi compañero de la siguiente sesión. Y recuerden, ese material que hicieron ahorita sí va a formar parte de la rúbrica que van a subir. Ya esta semana, ahora sí prometo ya mandarles la información. A ver, ¿quién ya lo tiene? Pues yo, a ver, lo del INEGI que habíamos dicho, porque son cantidades, ¿no? Tienen cuántas cantidades de mujeres, cuántas cantidades de hombres y en qué edades hay. En una escuela también, porque también podemos ver cuántos alumnos y la deserción de los alumnos, porque están desertando, ¿no? En un zoológico, ¿cuántos animales son de tierra, cuántos son de que están en el mar y así, ¿no? De cantidades. Pero en los cualitativos se me hace más difícil. Yo pensaba en un hospital, ¿no? ¿Cuántas personas llegaron por estrés de acuerdo a lo de la pandemia? ¿No? Porque son de cualidades, estamos hablando de cualidades. Sí, pero ahí sí pueden ONU, entrar, por ejemplo, eso. también cualitativos. Y en la ONU también, cuando ellos buscan las investigaciones en base a los países que tienen menos alimentos y eso, también se guían por los cualitativos, por las cualidades de los países que son más pobres, o sería cuantitativo. Numérico. 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 De hecho, en las escuelas, por ejemplo, ahorita tú hablabas de las escuelas, las estadísticas. Ajá. Esas estadísticas ya están estandarizadas. Hay un documento llamado la 911, que es un documento que ya mide la edad de los alumnos con meses, se manda esa información, cuántos hombres, cuántas mujeres y esa información. Por eso decíamos en los ejemplos o en la lámina que lo que hablábamos de esta situación, es que eso ya de alguna manera tiene ciertos estándares, ya hay como plantillas, por dar un ejemplo, en donde ya nada más se sube la información. Muy bien, muy buen ejemplo. Muy bien, por ahí ya fue una de nuestras maestras, por ahí uno de nuestros contadores o de nuestros administradores o de nuestros informáticos. Adelante, Diego. Ok, bueno, yo dentro de la parte cuantitativa hice referencia a los enfermos y muertos por COVID-19, ¿no? Esta información nos la actualizan todas las semanas y Claro. obviamente nos está hablando siempre de números, ¿no? En la parte de especies en peligro de extinción, igual eso ya lo habían mencionado, ¿no? O sea, de cuáles son las especies que se encuentran en peligro de extinción y más bien cuántos ejemplares todavía quedan aproximadamente de cada uno de ellos. La parte de la deserción escolar, precisamente ahí se puede referir en cuanto a la deserción normal que siempre ha habido y en la que actualmente se está viviendo igual debido a la situación pandémica, ¿no? Pero también nos habla solamente de números y estadística. Para la cuestión cualitativa, nos habla del calentamiento global, pero a un nivel de que todos tenemos cierto punto de vista y finalmente así podemos llegar a una conclusión, pero realmente no siempre tenemos los datos específicos o certeros de cuáles son, por ejemplo, los países que más contaminan y demás. También hablando de las relaciones laborales, ¿no? Todos tienen igual cierto punto de vista y de hecho siempre va a haber diferentes versiones en este ámbito, pues debido a lo que piensa la cuestión administrativa, lo que piensan los trabajadores y demás. No necesariamente hay algo numérico, o más bien es el enfoque que yo le estoy dando, ¿no?
Y Ok. por último, el comportamiento de los humanos, no sé, en la niñez, ¿no? Siempre ha habido o hay muchos videos acerca de precisamente investigaciones psicológicas, de cómo es el comportamiento de los seres humanos en la niñez, y todo se basa no en números, sino básicamente en la observación y en una causa y un efecto de lo que se le está poniendo a hacer, no sé, al infante, ¿no? Y pues ya. Muy bien, muy bien, muy acertado. Por último, Norma. Sí, profesora, gracias. Mire, yo digo que en lo cuantitativo, decía usted del INEGI, ¿no? Pero, por ejemplo, en las empresas podemos ver el número de horas que los empleados pasan en un lugar de trabajo y cosas así, ¿no? En las organizaciones de salud, las estadísticas de alguna enfermedad, ¿no? A mí me tocó pasarlo del cáncer y las estadísticas son muy grandes en mujeres con cáncer y no todas tenemos la posibilidad de salir, ¿no? Entonces a mí me tocó estar mucho en esa área de oncología, estuve por muchos años, entonces me di cuenta que los números son muy grandes. En las escuelas, pues usted decía, ¿no? El tipo de niños, bueno, el número de niños que asiste varía mucho, ¿no? El por qué no asisten, sacar una estadística en cuestión de porcentajes. Y, por ejemplo, en lo cualitativo yo puse igual escuelas, pero ya no en forma de número, ¿no? Sino, por ejemplo, el comportamiento de los alumnos en casa y en la escuela, ¿no? Ahí no voy a sacar porcentajes, más bien las características de por qué el comportamiento es muy diferente en ambos lados. El entorno en el que viven. Exacto. El comportamiento de animales en zoológicos y en lugares abiertos, ¿no? Es muy diferente. Ese también sería cualitativo para mí. Muy bien. Buscar el comportamiento. Y por ejemplo, no sé, investigar productos de belleza, ¿para qué sirven? Más que numéricos, ¿para qué sirven, no? Algo así. Muy bien, muy bien. Pues muy acertados todos. Yo no sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Cómo sintieron la clase del día de hoy? Muy bien, muy bien, interesante. Qué bueno. Bueno, pues a mí me dio gusto saludarlos. Los veo la próxima semana. Ya esta semana, ya este video ya va a subir, se va a subir yo creo que mañana. Y a lo largo de la semana ya voy a empezar a compartirles la rúbrica. Ahora sí, y con las presentaciones PowerPoint, ¿sí? Disculpe, profe. Entonces, ¿ahorita no hay tarea, profe? No, recuerden que vamos a hacer un solo compendio de toda la información con una sola rúbrica para que así, sobre todo para la primera evaluación, por lo que estuvimos pasando los días pasados. Ustedes ya por esa parte no se presionen, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Buena tarde. me dio gusto saludarlos. Bonita Que tengan tarde. una bonita Igualmente. tarde. Hasta Cuídense luego. mucho. Gracias, hasta luego. Que esté bien, hasta luego.